Para hacer la voluntad de Dios, Dios es nuestro aliado. Buen día, Dios les bendiga. Soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz, de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de La Zona de esta mañana de viernes 22 de julio del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. En la Iglesia Bautista La Zona Dios nos ha estado hablando, siempre nos habla, bendito sea Él, y yo espero que todos estemos escuchando su voz con atención, porque para desarrollar una inteligencia espiritual se necesita poner atención a lo que Dios dice. Y yo sé que Dios nos habla todos los días con el fin de que le pongamos atención y llevemos a la práctica lo que Él nos dice. Nos dice cuál es su voluntad para que nosotros la hagamos. Yo conozco mucha gente, he oído mucha gente que me dicen, yo quisiera hacer la voluntad de Dios. Y cuando escuchan la voluntad de Dios, en realidad lo que hacen es la voluntad de ellos. Conocer la voluntad de Dios no es nada difícil. De hecho, hay una parte de la Biblia en la que directamente y de manera clara dice así el Señor: Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. Solamente que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante del Señor tu Dios. El Señor Jesús nos vino a decir, en otras palabras, lo mismo: ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que conocer la voluntad de Dios no es difícil. ¿Se imagina que todo el mundo hiciera la voluntad de Dios? Que todas las personas en el mundo hiciéramos la voluntad de Dios. ¿Qué cree? Ese es el propósito con el que el Señor llegó a nuestra vida, que hagamos la voluntad de Dios. No sé, algunos piensan que conocer y hacer la voluntad de Dios es algo casi imposible, algo mágico o algo imposible de lograr. Mire, vamos a leer la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35, y hasta el versículo 16, el versículo 3. Lo leo para ustedes. Dice la Biblia de la siguiente manera: Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré cuál de sus hijos ungirás para mí. Hasta aquí la lectura en la Biblia el día de hoy. El Señor en Samuel tenía un hombre que quería obedecerle desde niño. Ya lo hemos visto anteriormente. A pesar del ejemplo tan nocivo que tuvo en los hijos de Elí, en Ofni y Fines, Samuel se dedicó a servir a Dios de manera puntual y legítima e íntegramente. Y así se desempeñó por el resto de sus días. Samuel tuvo la bendición de ungir a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. De hecho, tuvo la bendición de ungir al primer rey de Israel, a Saúl, y seguramente le tomó mucho cariño Samuel a Saúl. Se lo encontró como un hijo obediente que andaba obedeciendo a su padre, llevando a cabo el encargo de su padre. Recuerda, si lo conoció, Saúl andaba buscando unos animales de carga que su padre había perdido. Y lo vio empezar a desarrollarse como el gobernante de Israel. Pero Saúl decidió desobedecer a Dios. Y aquello le debió haber dolido mucho a Samuel, tanto que él lloraba por él constantemente. Pero el Señor le dijo a Samuel: ya hiciste bastante duelo. Para mí
Saúl no debe continuar siendo rey, así que te voy a llevar a ungir a el próximo rey de Israel. Sin embargo, bueno, aquí Dios le dice a Samuel, ¿verdad? Estás triste, pareciera que se derrumbó el proyecto de que en Israel haya un buen gobernante. No, no te apures. Yo te puse esta encomienda y te voy a ayudar a que la sigas cumpliendo. Y habrá un rey, buen rey en Israel. Yo te llevaré a ungirlo. Ay, gracias, Señor, que tú me ayudas. Pero le dice, ve y úngelo en tal parte, como ya lo leímos. Y Samuel de inmediato dice, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse me matará. Y el Señor le dice, simplemente vas a hacer esto. Ve a ofrecer sacrificio al Señor. E invita a Isaí y a sus hijos, a su familia. Y así lo vas a ungir, no te apures. Saúl no va a poder hacerte daño. Y para lograr el cumplimiento de la voluntad de Dios, el primer y mejor aliado que Samuel tiene es Dios. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Hermanos, a nosotros también el Señor nos ha dicho su voluntad. Si somos, como dije hace un momento, ovejas de esta iglesia, la Iglesia Bautista de la Zona, Dios nos ha dicho que hay que aprender a vivir en este nuevo reino al que Él nos ha trasladado. En otras palabras, hay que aprender a hacer su voluntad. Y si usted dice, cumplir con la voluntad de Dios me puede meter en problemas, no tenga miedo, su aliado es el Señor. Si vemos delante de nosotros misiones difíciles que cumplir en la vida, lo primero que debemos hacer es orar al Señor y decirle, Señor, voy a cumplir tu voluntad, pero ayúdame. Yo veo dificultades, peligros delante de mí. Voy a hacer tu voluntad, pero ayúdame, Señor. Dime cómo lo hago, lo quiero hacer de la mejor manera. Guía mis pasos y Dios jamás se negará a hacerlo. Para cumplir la voluntad de Dios, en Dios tenemos nuestro mejor aliado. Lo que importa es que nos decidamos, nos comprometamos y a viento y contra viento y marea cumplamos con la voluntad del Señor. No nos preocupemos de lo que no debemos preocuparnos, ocupémonos de lo que debemos ocuparnos y si vemos que la cosa está difícil, como ya lo dije, oremos a Dios. Y estoy seguro que podremos ver también nosotros que en Dios tenemos a nuestro mejor aliado. Pongamos esta tarea, que no es imposible, porque Dios no nos vino a encargar situaciones imposibles. Dios nos vino a desafiar solamente a hacer su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Atrevámonos a eso. Y compruebe, por favor, atrévase a comprobar que Dios es nuestro principal aliado cuando de cumplir su voluntad se trata. Amén. Señor, aquí estamos. Ya vamos otra vez a este día y te queremos obedecer. Ayúdanos a ver la victoria confiando en ti. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Amén. Que el Señor sea con nosotros, con usted y conmigo el día de hoy. Se lo deseo así. Y si esto ha sido de bendición para usted, lo espero por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para usted, compártalo, por favor, para que otros que anhelan hacer la voluntad de Dios sepan que no deben tener miedo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga. Amén.